El anarquismo como ideología y como filosofía social surge en Europa en la primera mitad del siglo XIX. Como las diversas modalidades del socialismo premarxista, es un producto francés, pues a Proudhon debe su nombre y su primera formulación sistemática, aunque justo es recordar que tuvo dos poderosos padrinos en Inglaterra, Godwin, y en Alemania, Stirner. Como movimiento social de las clases productoras, obreros, artesanos, campesinos, asume primero la forma del mutualismo, desde antes de 1850, también en Francia. En un segundo momento, ya en la década del 60, se convierte en colectivismo con Bakunin y vincula su actividad esencialmente a la Primera Internacional, en cuyo seno llega a constituir durante un tiempo la corriente mayoritaria. En esta época, en efecto, la mayor parte de los obreros organizados en Italia, Francia, España, Portugal, Suiza francesa, Bélgica, Holanda, etcétera, son anarquistas o profesan un socialismo revolucionario afín al anarquismo. Inclusive en Gran Bretaña, el tradiunionismo, con sus moderadas tendencias, se encuentra más cerca de los proudianos que de los marxistas. Ya durante la década del 60, las ideas anarquistas llegan a América Latina y se concretan en algunos grupos de acción. En las Antillas francesas se fundan secciones de la Internacional. En México se difunden las ideas de Proudhon y Bakunin y surgen las primeras organizaciones obreras, campesinas y estudiantiles del siglo libertario. A comienzos de los años 70 es clara la presencia de núcleos anarquistas en ambas márgenes de la Plata. Desde entonces y durante más de medio siglo, el anarquismo tiene una larga y accidentada historia en muchos de los países latinoamericanos. En algunos de ellos, como en Argentina y Uruguay, logró la adhesión de la mayor parte de la clase obrera a través de sindicatos y sociedades de resistencia durante varias décadas. En otros, como en México, desempeñó un papel importante inclusive dentro de la historia política y de las contiendas armadas del país. En Chile y Perú fue el indudable iniciador de las luchas de la clase obrera en su dimensión revolucionaria, incluso en aquellos países donde no logró después un gran arraigo sindical como Ecuador, Panamá o Guatemala. No cabe duda de que las primeras organizaciones obreras que trascendieron el significado de meras sociedades de socorros mutuos y encararon la lucha de clases fueron anarquistas. El anarquismo tiene, pues, en América Latina una amplia historia, rica en luchas pacíficas y violentas, en manifestaciones de heroísmo individual y colectivo, en esfuerzos organizativos, en propaganda oral, escrita y práctica, en obras literarias, en experimentos teatrales, pedagógicos, cooperativos, comunitarios. Esta historia nunca ha sido escrita en su totalidad, aunque existen algunos buenos estudios parciales. Más aún, quienes escriben la historia social, política, cultural, literaria, filosófica del subcontinente suelen pasar por alto o minimizar la importancia del movimiento anarquista. Hay en ello tanta ignorancia como mala fe. Algunos historiadores desconocen los hechos o consideran el anarquismo como una ideología marginal y absolutamente minoritaria y desdeñable. Otros, por el contrario, saben lo que el anarquismo significa en la historia de las ideas socialistas y comprenden bien su actitud frente al marxismo, pero precisamente por eso se esfuerzan en olvidarlo o en desvalorizarlo como fruto de inmadurez revolucionaria, utopismo abstracto, rebeldía artesanal y pequeño burguesa. No pretendemos ser una historia completa del anarquismo latinoamericano, sino simplemente un esbozo de ella. Aún así, la amplitud de la materia, que abarca desde Argentina hasta México, y la escasez de estudios previos que no sean parciales, ha obligado a darle una extensión mayor que la habitual dentro de un documento que es la base de estos audios, que es la Biblioteca Ayacucho. En él se examinan los hechos sociales, la propaganda periodística y la literatura del anarquismo en cada país, desde el extremo meridional Argentina al septentrional México. La antología comprende escritos de autores anarquistas de varios países. El criterio de selección no ha sido no la excelencia literaria, sino la relevancia ideológica o filosófica de los mismos. Pero antes de proceder a un esbozo histórico país por país, trataremos de establecer brevemente algunos rasgos específicos del anarquismo en América Latina. Como todo pensamiento originado en Europa, la ideología anarquista fue para América Latina un producto importado, solo que las ideas no son meros productos, sino más bien organismos, y como tales deben adaptarse al nuevo medio y al hacerlo cambiar en mayor o menor medida. Decir que el anarquismo fue traído a estas playas por emigrantes europeos es casi acotar lo obvio, interpretar el hecho como un signo
de su minusvalía parece más bien una muestra de estupidez. La idea misma de patria y la ideología nacionalista nos ha llegado de Europa. Pero el anarquismo no fue solo la ideología de masas obreras y campesinas paupérrimas que arribadas al nuevo continente se sintieron defraudadas en su esperanza de una vida mejor y vieron cambiar la presión de las antiguas monarquías por la no menos pesada de las nuevas oligarquías republicanas. Fue muy pronto el modo de ver el mundo y la sociedad que adoptaron también masas autóctonas y aún indígenas, desde México a la Argentina, desde la Salacosta en Chalco hasta Facón Grande en la Patagonia. Muy pocas veces se ha hecho notar que la doctrina de anarquismo del colectivismo autogestionario aplicada a la cuestión agraria coincide de hecho con el antiguo modo de organización y de vida de los indígenas de México y de Perú, anterior no solo al imperialismo español, sino también al imperialismo de los aztecas y de los incas. En la medida en que los anarquistas lograron llegar hasta los indígenas, no tuvieron que inculcarles ideologías exóticas, sino solo tornar conscientes las ancestrales ideologías campesinas del Capul y del Anjul. Por otra parte, en la población criolla se había arraigado muchas veces una tendencia a la libertad y un desapego por todas las formas de la estructura estatal, que cuando no eran canalizadas por la vía del caudillaje feudal, eran tierra fértil para una ideología libertaria. Casi nunca se menciona la existencia en Argentina y Uruguay de un gauchaje anarquista, que tenía su expresión literaria en los payadores libertarios, pero aún prescindiendo estos fenómenos que serán considerados sin duda poco significativos por los historiadores académicos y marxistas, puede decirse sin lugar a dudas que el anarquismo echó raíces entre los obreros autóctonos mucho más profunda y extensamente que el marxismo, con la sola excepción tal vez de Chile. Aun cuando desde un punto de vista teórico el movimiento latinoamericano no haya construido con aportes fundamentales el pensamiento anarquista, puede decirse que desde el punto de vista de la organización y de la praxis produjo formas desconocidas en Europa. Así la Federación Obrera Regional Argentina, FORA, fue ejemplo de una central que, siendo mayoritaria, hasta llegó a constituirse de hecho en cierto momento en central única. No hizo jamás ninguna concesión a la burguesía sindical, al mismo tiempo que adoptaba una organización diferente, tanto de la CNT y demás centrales anarcosindicalistas europeas como de la IWW norteamericana. Otro ejemplo típicamente latinoamericano es la existencia del Partido Liberal Mexicano, el cual pocos años después de su fundación adoptó una ideología que sin duda era anarquista, por obra sobre todo de Flores Magón, y que sin embargo conservó su nombre y siguió presentándose como partido político, lo cual le valió duras críticas de algunos ortodoxos europeos como el señor Greve. De todas maneras, si se exceptúa este caso singular que podría tener solo una réplica en el reciente PVP uruguayo, cuya ideología anarquista es sin embargo mucho más dudosa, puede decirse que en América Latina el anarquismo fue casi siempre anarcosindicalismo y estuvo esencialmente vinculado a organizaciones obreras y campesinas. Hubo, sin duda, algunos anarcoindividualistas en Argentina, Uruguay, Panamá, y también algunos anarcocomunistas enemigos de la organización sindical en Buenos Aires durante la década de los 80 y 90, pero la inmensa mayoría de los anarquistas latinoamericanos fueron partidarios de un sindicalismo revolucionario y antipolítico, no como suele decirse equivocadamente apolítico. En esto se diferencia el anarquismo latinoamericano del norteamericano. En Estados Unidos hubo sin duda un poderoso sindicalismo anarquista cuyo más célebre testimonio fue brindado por los mártires de Chicago. Este anarquismo, que representaba la continuación del movimiento antiesclavista en el ámbito de la civilización industrial, fue promovido por inmigrantes italianos, alemanes, eslavos, cuyo prototipo revolucionario era el germano Johann Motz. Más tarde hubo también un sindicalismo revolucionario anarquista o cuasi anarquista, el de los Industrial Workers of the World, IWW, que prolongaba a su vez en el mundo del trabajo industrial las tradiciones de lucha del viejo Far West. Pero por otra parte hubo también desde mucho antes una corriente autóctona representada por grandes figuras literarias como Thoreau y Emerson, que nada tiene que ver con el movimiento obrero, que hunde sus raíces en el liberalismo radical de Jefferson y otros pensadores del siglo XVIII, que se prolonga tal vez en lo que hoy se denomina libertarismo. No se trata de una ideología antiobrera, aunque hay sin duda hoy libertarios de derecha, pero se desarrolla en un plano ajeno a las luchas laborales y sus motivos principales son la negación de la burocracia y del Estado, los derechos humanos y el antimilitarismo.
Por otra parte, el anarquismo presenta también algunos rasgos diferenciales en los diferentes países de América Latina. En la Argentina ha sido, con la fora, más radical, hasta el punto de ser considerado extremista por la CNT española. En Uruguay ha sido más pacífico, como ya señalaba Neptlau, tal vez por menos perseguidos, excepto durante la dictadura. En México ha tenido significación en el gobierno, no solo por la participación del magonismo en la revolución contra Porfirio Díaz, sino también porque la Casa del Obrero Mundial brindó a Carranza sus batallones rojos en la lucha contra Villa y Zapata, y porque los dirigentes de la CGT polemizaron con el propio presidente Obregón. En Brasil, por el contrario, estuvo siempre al margen de toda instancia estatal y la república militar oligárquica nunca lo tomó en cuenta, sino para perseguir, desterrar o asesinar a sus militantes. Fenómeno típico de ciertos países latinoamericanos entre 1918 y 1923 fue el anarcobolchevismo. En Argentina, Uruguay, Brasil y México, sobre todo al producirse en Rusia la revolución bolchevique, muchos anarquistas se declararon partidarios de Lenin y anunciaron su incondicional apoyo al gobierno soviético, pero no por eso dejaron de considerarse anarquistas. Esta corriente desapareció con la muerte de Lenin, pues quienes decidieron seguir a Stalin ya no se atreverían, sin duda, a llamarse anarquistas. En todos los países latinoamericanos, el anarquismo produjo, además de una vasta propaganda periodística y de una copiosa biografía ideológica, muchos poetas y escritores que con frecuencia fueron figuras de primera línea en las respectivas literaturas nacionales. No en todas partes, sin embargo, fueron igualmente numerosos y significativos. En Argentina y Uruguay puede decirse que la mayoría de los escritores que publicaron entre 1890 y 1920 fueron en algún momento y en alguna medida anarquistas. En Argentina y en Chile hubo asimismo durante ese periodo no pocos literatos ácratas, aunque no tantos como en el Río de la Plata. En Colombia, Venezuela, Puerto Rico, si bien no floreció una literatura propiamente anarquista, la influencia de la ideología libertaria se dio más entre literatos y poetas que en el movimiento obrero. Es importante hacer notar, sin embargo, que aunque allí donde literatura y anarquismo fueron casi sinónimos, como en el Río de la Plata, en el periodo mencionado, los intelectuales anarquistas nunca desempeñaron el papel de élite o vanguardia revolucionaria y nunca tuvieron nada que ver con la universidad y con la cultura oficial. En esto el anarquismo se diferencia profundamente del marxismo. La decadencia del movimiento anarquista latinoamericano, que no comporta, sin embargo, su total desaparición, se puede atribuir a tres causas. 1. Una serie de golpes de Estado más o menos fascistoides que se producen alrededor del año 30, Uriburu en Argentina, Vargas en Brasil, Terra en Uruguay, todos ellos se caracterizan por una represión general contra el movimiento obrero. Los grupos de izquierda y los anarquistas en especial, en ciertos casos, como Argentina, llegan a desarticular enteramente la estructura organizativa y propagandista de las federaciones obreras anarcosindicalistas. 2. La fundación de los partidos comunistas bolcheviques, el apoyo de la Unión Soviética y de los partidos afines europeos les confieren una fuerza de la que carecen las organizaciones anarquistas, sin más recursos materiales que las cotizaciones de sus propios militantes. En algunos casos más, Brasil, en otros menos, Argentina. Hay anarquistas que se pasan al Partido Comunista. Y 3. La aparición de corrientes nacionalistas populistas, más o menos vinculadas a las Fuerzas Armadas e inclusive a veces con los promotores de golpes fascistoides. La particular situación de dependencia en que se encuentran los países latinoamericanos frente al imperialismo europeo y sobre todo norteamericano deriva a la lucha de clases hacia las luchas de liberación nacional. Los trabajadores visualizan la explotación de que son objeto como imposición de potencias extranjeras. La burguesía nacional y extranjera vinculada a ciertos sectores del ejército y de la Iglesia Católica los convence de que el enemigo no es ya el capital y el Estado, sino solo el capital y el Estado extranjeros. Esta convicción hábilmente inducida es, en realidad, la causa principal de la cadencia del anarquismo. Todo lo demás, incluso las dificultades intrínsecas que afectan a una organización anarquista en el mundo actual, como la necesidad de hacer funcionar sindicatos sin burocracia y la real o aparente inviabilidad de sus propuestas concretas, es secundario. En una próxima oportunidad, en un próximo audio, estaremos hablando sobre el anarquismo en Argentina. Gracias.